Gusto en saludarles nuevamente en esta fecha. Vamos a continuar con el tema de lo que nos dicen en 1 Juan 4:8, que dice Dios es amor, ¿no? La semana pasada hemos estado viendo qué nos dice el diccionario y tratando de ver un poco. Pero la definición exacta de lo que es amor, que ya decía no es solamente un sentimiento, está en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7 y donde describe 14 características, atributos o lo que es la naturaleza del amor, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver. Y el primer atributo que dice en este libro de Corintios, 1 Corintios 13, versículo 4, dice, es sufrido, ¿no? El amor es sufrido. ¿Y qué significa eso de que es sufrido? Este primer atributo al cual se refiere. No es de que sea el más importante porque lo estás mencionando al inicio, ¿no? Porque es todo un conjunto de 14 atributos que tiene, sin que obviamente tiene que estar en algún orden, porque no pueden estar los 14 juntos, pero todos son tan importantes, desde el primero hasta el número 14. Pero vamos a seguir el orden en el cual está escrito en la palabra de Dios, entendiendo que toda la palabra es inspirada por Dios, por lo tanto es la presencia del mismo Espíritu Santo en la palabra. Bien, este atributo no es en el sentido de sufrir por algo que nos pueda hacer daño a propósito o ajeno o sin ningún propósito, ¿no? Por ejemplo, no es de que alguien se hace una herida porque en un accidente iba a sufrir por esa razón, ¿no? O de repente en un asalto y por una violencia, ¿no? Ahora que está tan convulsionado nuestro país, ¿no? Pero no se trata de ese tipo de sufrimiento, sino sufrimiento significa por amor estar dispuesto a sufrir en nuestra carne propia una o más cosas de las que podría pasar otra persona, una o más cosas que se puede hacer por una o más personas por amor. Un ejemplo natural, por ejemplo, es el amor de los padres por los hijos, donde ellos cada padre pondría el pecho por su hijo antes de que le pase algo a su hijo, ¿no? Ese es un ejemplo que siempre lo vemos, lo escuchamos, lo vemos en películas, etcétera, ¿no? Pero el ejemplo más concreto, más importante, que resalta más, es justamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En, el libro de Mateo 26:39 dice, Jesús le dice al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿no? Vamos a tomar este texto. Y también vamos a tomar el texto de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel... Pero estamos centrados en lo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y también en Juan 15 dice, Jesús les dice que amemos al prójimo así como yo os he amado, dice, ¿no? Entonces está demostrando el amor de Jesús. El último versículo, el anterior, está demostrando el amor del Padre por todo su creación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que cuando el versículo dice, aparta de mí esta copa, en términos bíblicos, lo que se entiende de esta copa es de que o viene un juicio de Dios o viene un tiempo de gran sufrimiento. Y justamente podemos ponernos a pensar qué es lo que pasó nuestro Señor Jesús en la última etapa de su vida, ya, de este sufrimiento, ¿no? Podemos dividirlo en dos partes. Uno, el sufrimiento carnal que tuvo en su propia carne, ¿no? No carnal en el sentido de mundano, sino lo que sufrió en su propia carne, en su cuerpo físico, y otro, el sufrimiento espiritual que causaba todo esto que iba a pasar. El sufrimiento en su propia carne está definido o se lo ve en la Biblia a través de la humillación, porque él fue capturado
y llevado como un delincuente, ¿no? Tratado como un delincuente. Luego viene una serie de humillaciones donde también le escupen, le golpean, ¿no? Luego viene la flagelación, luego viene el rechazo de su propio pueblo, ¿no? Y prefieren al delincuente Barrabás antes que a él. Y luego viene la crucifixión con todo el dolor que pueda producir esto, por los clavos mismos, por el hecho de estar flagelado y estar en la cruz, en una situación donde cual seguramente llegan los insectos, la luz del sol, etcétera, ¿no? Y finalmente la angustia que puede sentir porque en la cruz finalmente el cuerpo muere por asfixia, ¿no? Y eso es una serie de calambres, una serie de cosas que puede dar una serie de dolores, ¿no? Y en cuanto al sufrimiento espiritual, esa copa es que el Señor Jesús sabía de que va a llegar un momento en que el Padre no se va a apartar de él, por decirlo de alguna manera. Por eso es que en la cruz exclama, Dios mío, es un clamor, repite, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué es lo que sucede en ese momento en que es que el Padre no puede ver el pecado, todo el pecado del mundo sobre el Hijo, y Dios se aparta, como que voltea la mirada, porque Dios no puede ver el pecado, detesta el pecado, y más aún cargado sobre su amado Hijo, ¿no? Entonces, el Señor Jesús sabía que viene todo esto, pero Él estaba dispuesto a pasar todo ese sufrimiento para nosotros. Estaba dispuesto por amor pasar todo eso. A eso se refiere este sufrimiento. A que por amor poder entregar su vida. A que por amor poder pasar todo este sacrificio. A que por amor aún pueda soportar el hecho de que el Padre le abandone y él pueda clamar por qué me has abandonado. Qué triste es para un niño, por ejemplo, salvando las distancias, de que el Padre lo abandone. Cuanto más esta unión de la Trinidad, que es amor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son amor. Cuanto más puede haber dolido eso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tomando este ejemplo, podríamos nosotros mismos ponernos a reflexionar. Si el Señor Jesús nos ha mandado que amemos a nuestro prójimo, y dice también en Juan, como le dice, así como yo os he amado, amarse los unos a los otros. ¿Hasta qué punto nosotros estamos en una posición de poder sacrificarnos a nosotros mismos por el prójimo, por amor al prójimo, por imitar a nuestro Señor Jesús, por recibir y vivir ese amor que Él ha dejado en nosotros? Queda en la reflexión, podemos hacerlo porque somos imitadores de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.